la ayuda de Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo ese relato de la inflación o quizá, ese debate que se está dando entre los propios bancos centrales? En Estados Unidos esta misma semana veíamos ya a Jerome Powell, al presidente de la Fed, cambiar un poquito el pie, cambiar un poquito el discurso, reconociendo que era más persistente que transitoria, que tendrían que discutir si aceleran o no el tapering. En Europa, Christine Lagarde y el Banco Central Europeo siguen defendiendo a capa y espada que es transitoria y que en cualquier caso, tendremos que esperar a 2022 para ver cómo se relaja esa inflación. En cualquier caso, en esta batalla por el relato, ¿cómo estás viendo las diferentes posturas y cómo se conecta eso con la historia relacionada con la inflación, sobre todo, como decía, en esas economías occidentales? Bueno, primero hay que distinguir entre los factores externos de inflación, como los elementos el precio del gas, precio de las materias primas o las disrupciones en las cadenas de valor, y los factores internos que tienen que ver con el mercado de trabajo o la cercanía del PIB al PIB potencial. Entonces, Estados Unidos no tiene nada que ver con la Unión Europea, y eso es lo primero que hay que darse cuenta, que las tensiones internas reflejadas, por ejemplo, en la inflación subyacente en Estados Unidos, son mucho mayores que en Europa. En Europa la inflación subyacente, es decir, la que excluye los elementos más volátiles, es muy poco superior al 2%, con lo cual no es lo mismo considerar las verdaderas presiones sobre los precios que está ocurriendo en Europa con las que está ocurriendo en Estados Unidos. Y luego pues hay evidentemente factores que podrían destensarse a lo largo del año que viene. La cuestión es saber si seremos capaces de aguantar sin subir tipos hasta que lo que parece que van a ser una desescalada de los precios que se produzca a mediados del año que viene se produce realmente. Claro, lo que pasa es que mientras bajan o no esas presiones de los precios, mientras suben o no los tipos, mientras cambia la política monetaria, parece que una cosa es el debate, ¿no?, entre los grandes dirigentes económicos y sobre los datos en sí, y otra cosa al final es lo que sucede en la calle, ¿no?, donde se reabre de nuevo más que nunca ese debate sobre el poder adquisitivo y sobre los salarios. Hay quienes dicen no, que no haya inflación salarial, que esto podría generar efectos de segunda ronda, pero a lo mejor quienes nos están viendo en casa dicen, bueno, ya, pero es que se está poniendo todo muy caro. La cuestión fundamental es que la decisión respecto a la inflación no se toma en el vacío, se toma en un contexto muy preciso, que es el contexto actual en el que las economías están muy endeudadas y en el que la recuperación aún no ha terminado. Entonces, la pregunta no es un mero debate teórico sobre si la inflación es permanente o temporal, sino si subimos o no subimos tipos de interés. Y si subimos tipos de interés, algo que siempre se puede hacer dentro de unos meses, si se hace en este momento, lo que estás haciendo es hipotecando la recuperación y generando tensiones en los mercados de deuda. Entonces, esa decisión no se toma en el vacío. Por supuesto, si se admite o si se da por hecho que la subida de precios va a ser permanente, comienzan segundas rondas, como muy bien dices, de subida de salarios, de subida de otros costes, entonces ya es inevitable la subida de tipos de interés y entonces la recuperación estará diezmada, ¿no? Enrique, ¿qué me dices del tándem entre política monetaria y política fiscal, ¿no? ¿Cómo debería la política fiscal actuar en un contexto como el que nos acabas de dibujar y, sobre todo, cuál debería ser la política fiscal una vez que se comience a hacer esa retirada de estímulos y esa subida de tipos que tú mencionabas? Está claro que lo que se ha demostrado en esta crisis es que la política monetaria no podía resolver por sí sola el problema de la desaceleración y era necesaria una política fiscal. Esta ha venido por la necesidad como consecuencia de la pandemia, pero la combinación tiene que ser adecuada para cada instante, ¿no? Entonces, la idea es que es imprescindible que prosiga el gasto, sobre todo en inversiones que aumenten la capacidad de crecimiento de la economía y además se acompañen de adecuadas reformas estructurales, junto con una política monetaria que no se precipite a la hora de subir tipos, pero que sea capaz de hacerlo si hiciera falta. En este caso, igual podemos considerar una cierta bendición que la política fiscal o que determinados gastos no se efectúen de forma demasiado rápida, sino que vayan produciendo de forma gradual a lo largo del 2022, cuando se vayan reduciendo las presiones inflacionistas. Siempre tiene que ser un mix adecuado entre política fiscal, política monetaria y reformas estructurales.
¿Cómo ves el debate sobre qué impactos va a tener todo esto en la recuperación de una economía como la española de cara a 2022? ¿Cómo ves tú a la economía nacional de cara a ese 2022, teniendo en cuenta bueno, pues la evolución de la inflación y de la pandemia, de todos esos problemas, ¿no? Esas cadenas de suministro de las que no paramos de hablar? ¿Cómo ves esas perspectivas, Enrique? Bueno, lo curioso es que España tiene aunque tiene una inflación superior a la media de la eurozona, tiene una inflación subyacente inferior a la media de la eurozona, lo cual quiere decir que todavía en España, por lo menos respecto a otros países de la eurozona, no se han trasladado a los precios de producción, no se han trasladado del todo a los salarios las expectativas de inflación. Y eso es bueno, ¿no? Y nos da un cierto margen. Lo malo es que las decisiones sobre subidas de tipos de interés no se toman sobre la inflación española, se toman sobre la inflación entera de la eurozona. Está claro que en España se está comportando muy bien el mercado de trabajo, pero todavía la recuperación del PIB no parece adecuada. Yo creo que si se consolida, o sea, si se confirma que los precios se van moderando, y hay algunos indicadores de que los precios de las materias primas están cayendo, los futuros sobre gas, sobre el petróleo se reducen de cara al año que viene, pues es posible que si a partir del año que viene ya comienzan de forma efectiva los gastos masivos dentro del plan de recuperación, podemos salir de la situación actual e iniciar una recuperación un poco más sana que si se produce en medio de tensiones, de disrupciones de cadenas de valor y tensiones inflacionistas. Enrique Feas, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial Perspectivas con esa visión sobre la inflación y sobre la economía nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.